¿Puede una joven noble renunciar a todo por amor a Cristo? ¿Puede el susurro del cielo ser más fuerte que los gritos del mundo? Santa Clara de Asís escuchó esa voz divina cuando aún era adolescente, y nunca más volvió a ser la misma. Vivía rodeada de seda, perfumes, sirvientas y banquetes, pero su corazón latía por algo que nadie podía ver. Era bella, sabia y respetada, pero se sentía extranjera en su propio palacio. No era tristeza ni rebeldía, sino una inquietud santa que le nacía del alma, una sed por lo eterno, una nostalgia de Dios que ninguna riqueza podía calmar. En las calles de Asís, un joven despojado caminaba con fervor. Era Francisco, el loco de Dios. Él predicaba la pobreza como riqueza, el dolor como camino, la cruz como trono. Clara lo escuchaba en secreto, tras las columnas de la iglesia, y cada palabra la hería de amor. No era devoción superficial, era una llamada profunda que le estremecía el alma. Francisco hablaba con fuego, y su fuego encendía el incienso oculto del corazón de Clara. Dios le hablaba a través de él, y ella no podía resistir más el llamado celestial. Su familia planificaba para ella un matrimonio ventajoso, alianzas con casas poderosas. Le ofrecían joyas, honores, vestidos, pero todo eso le sabía a ceniza. No quería un esposo terrenal, quería al cordero inmolado, al esposo crucificado. Cada noche rezaba con lágrimas, pidiendo valor para romper con el mundo. En su corazón ya había decidido, Cristo sería su única dote, su único destino. Solo necesitaba el momento justo, y el cielo lo preparaba en silencio. Llegó la noche santa. Clara escapó de su casa vestida como quien va a su boda verdadera. Corrió por los caminos oscuros no con miedo, sino con un gozo místico indomable. Llegó a la porciúncula, el pequeño refugio de Francisco, y cayó de rodillas. Allí, bajo la mirada de los ángeles, se despojó de su cabello y de su apellido. Francisco la recibió como hermana, igual en espíritu, consagrada al mismo ideal, y en ese instante, nació una nueva estrella en el cielo de la iglesia. Clara no buscaba gloria, fundación ni historia, solo la voluntad de Dios, pero su gesto silencioso rompió paradigmas y abrió una puerta para miles de almas. Fue la primera mujer en abrazar la pobreza franciscana con radicalidad absoluta. No pidió garantías, ni seguridad, solo la bendición de vivir como vivió Cristo. El mundo no lo entendía, pero el cielo celebraba su valentía como un himno. Clara se convirtió en lámpara viva del Evangelio, escondida, pero eterna. ¿Quién diría que una joven silenciosa cambiaría la historia con su sí escondido? Aquel gesto en la noche fue más fuerte que 1000 discursos y ejércitos. La iglesia se inclinó ante su fe, y Dios selló su alma con fuego. Comenzaba así la vida de Santa Clara de Asís, espejo del crucificado. Una mujer que dijo no al mundo para decir sí al reino. Una santa que eligió la oscuridad del claustro para iluminar siglos de fe. El convento de San Damián se convirtió en el hogar de Clara, un lugar donde el cielo y la tierra se encontraban. Allí no había mármol ni tapices, sino piedra, silencio y oración. Con sus manos limpió, rezó, sirvió, y con su alma ofreció cada día como incienso. No era una líder en el sentido mundano, era madre en el sentido divino. Sus hermanas la seguían no por autoridad sino por santidad vivida. Nació así una nueva forma de vida, las damas pobres de San Damián. Clara no escribió tratados, pero su vida fue una teología viva. Su pobreza radical no era abandono, sino pertenencia total a Cristo. Renunció a toda propiedad, incluso a la del monasterio, para depender solo de Dios. Mientras otros discutían normas, ella vivía el Evangelio palabra por palabra. Amaba la Eucaristía con fervor ardiente y creía en el poder de la intercesión. Desde su claustro, combatía batallas invisibles con armas celestiales. La fama de su santidad cruzó muros y fronteras, aunque ella deseaba el anonimato. Cardenales y papas la consultaban, pero ella permanecía fiel al silencio. Su oración era profunda, continua, a veces acompañada de lágrimas dulces. Dormía poco, ayunaba mucho, pero su rostro irradiaba una paz inexplicable. Veía en cada hermana el rostro de Cristo, y en cada necesidad una misión. Clara no buscaba milagros,
pero su fe los atraía como imán divino. Una vez, cuando los sarracenos amenazaron a Asís, Clara se levantó como torre de fe. Enfermísima, mandó traer el Santísimo y lo sostuvo frente al enemigo. Los soldados huyeron al ver a aquella mujer radiante con el cuerpo de Cristo. Fue un milagro silencioso, pero resonante, fruto de una fe que no temía la muerte. Clara no necesitaba espada. Su escudo era la hostia, su lanza, la oración. La ciudad fue protegida no por muros, sino por una monja débil, pero ardiente. Su vida entera fue una ofrenda viva, un eco del sacrificio del Calvario. En cada dolor físico, ella veía una participación en la pasión del Señor. Nunca se quejaba, sino que ofrecía, transformando el sufrimiento en redención. Clara entendía que amar a Cristo crucificado es abrazar también a cruz. Sus estigmas no eran visibles, pero su alma sangraba por amor. El claustro era su Gólgota, y ella lo abrazaba con gozo. Las hermanas que vivían con ella testimoniaban su dulzura inquebrantable. Nunca alzó la voz, pero su ejemplo era una orden suave e irresistible. Cuidaba de las más jóvenes como una madre tierna y firme. Acompañaba a las moribundas con cantos, lágrimas y esperanza. Ella no gobernaba, ella servía, no mandaba, ella amaba. Y en ese servicio, encontró la gloria escondida del reino. ¿Quién era esta mujer que vivía escondida y era conocida en el cielo entero? Clara no fundó un ejército, pero formó una legión de almas consagradas. Su pobreza no era miseria, era libertad espiritual sin cadenas. Su obediencia no era sumisión, era unión plena con la voluntad divina. Clara caminaba descalza sobre espinas pero con el rostro iluminado, y en cada paso, dejaba huellas que el tiempo no pudo borrar. El ideal de Clara no era una teoría espiritual, sino una vivencia total del Evangelio. No buscaba adaptar la fe a su comodidad, sino adaptarse ella a la cruz de Cristo. Cada página de las Escrituras encontraba eco en sus actos, en sus silencios. La pobreza de Belén, el silencio de Nazaret, el abandono del Calvario. Todo lo vivía. Ella no poseía nada, pero lo tenía todo, porque tenía a Dios como único tesoro. Su vida era un reflejo fiel de María, humilde, obediente y llena de gracia. Francisco y Clara compartían una misma alma en dos cuerpos consagrados. Nunca fueron amantes humanos, sino hermanos místicos en el espíritu. Se comprendían sin hablar, se fortalecían sin tocarse, se amaban en Cristo. Ambos abrazaron a la dama pobreza con el ardor de los profetas. Pero mientras Francisco recorría caminos, Clara se enraizaba en el altar. Eran dos fuegos distintos, pero nacidos de la misma llama eterna. Ella recibió de Francisco no solo la inspiración, sino el carisma original. Él le confió la esencia de su visión, y ella la custodió como un relicario vivo. Clara no deformó el carisma, lo protegió con firmeza maternal. Luchó durante años para que su regla de vida no fuera alterada por autoridades. Incluso en su lecho de muerte, defendía la santa pobreza como don innegociable. Para Clara, aceptar propiedad era traicionar al Cristo desnudo. Cuando el Papa intentó suavizar su regla para mayor seguridad, ella se negó. «No quiero ser eximida de seguir a Cristo», dijo con firmeza sobrenatural. Su alma conocía que cualquier concesión al mundo es pérdida del cielo. Aquel acto final de resistencia espiritual selló su vida como mártir de la pobreza. Clara murió sin nada, pero dejó una riqueza incalculable para la Iglesia. Su regla fue la primera escrita por una mujer y aprobada por un papa. Sus días eran marcados por la oración, el trabajo humilde y la fraternidad. Rezaba horas enteras, incluso enferma, unida a la cruz con dulzura. Nunca impuso sacrificios, pero su ejemplo arrastraba a las más tibias. Sus ojos irradiaban compasión, y sus palabras eran bálsamo y fuego. Veía a cada hermana como un misterio sagrado, imagen viva del Creador. Para ella, vivir en comunidad era ya comenzar a vivir el cielo. El monasterio de San Damián no era un lugar de reclusión, sino de transformación. Allí, las almas eran moldeadas como vasos en manos del alfarero divino. Los ayunos eran festines espirituales, y el silencio, cántico incesante. Cada día era una liturgia, cada gesto, una oración encarnada. No había aparatos ni distracciones,
solo la luz del amor y la sombra de la cruz. Clara convirtió el encierro en libertad, la pobreza en riqueza, el dolor en gloria. ¿Es posible vivir el Evangelio literalmente? Clara demostró que sí, y sin reservas. Su vida fue una respuesta radical al amor de Dios, sin negociaciones ni medias tintas. Ella no buscó reconocimiento, pero el cielo la reconoció entre los grandes. No fue doctora, ni mártir de sangre, pero sí mártir de entrega cotidiana, y su testimonio sigue susurrando a muchas almas. Cristo basta. Santa Clara no pasó por el mundo, lo iluminó desde su claustro escondido. Los últimos años de Clara fueron marcados por el sufrimiento físico constante, enfermedades prolongadas, debilidad extrema, dolores sin alivio humano. Pero su alma no se debilitó, se fortaleció como el oro en el crisol. Cada punzada de dolor era una ocasión de unión más íntima con el crucificado. No pidió sanación, sino gracia para ofrecer cada lágrima como oblación. Su cuerpo se deshacía, pero su espíritu volaba en llamas. En su lecho, Clara convirtió el sufrimiento en oración poderosa. Oraba por el Papa, por los pecadores, por los moribundos, por las guerras lejanas. Sabía que su dolor podía ser semilla de salvación para muchas almas. Sus hermanas la rodeaban en silencio, sintiendo que estaban ante una santa viva. Al verla nadie se escandalizaba del sufrimiento, sino que comprendía su valor. Clara enseñaba que la cruz no era castigo, sino camino al corazón de Dios. Aunque no podía asistir a misa, Dios le concedía una gracia extraordinaria. Ella contemplaba la Eucaristía a distancia, como si el cielo se abriera para ella. Se dice que tuvo visiones del altar, del sacerdote, del pan consagrado. Por eso es considerada patrona de la televisión. Veía sin ver, amaba sin tocar. Su fe traspasaba muros, y su amor, las barreras del tiempo y el espacio. Todo era posible para un alma que vivía de la presencia real de Cristo. En sus últimos días, el Papa Inocencio IV fue a visitarla, conmovido por su fama. Clara, débil, apenas podía hablar, pero sus palabras eran firmes como rocas. «Bendito sea Dios, que me ha creado», dijo entre lágrimas y luz. No pidió alivio, solo bendición para sus hijas espirituales. El Papa salió del monasterio en silencio, tocado por el poder invisible de aquella mujer. Clara moría pobre, pero bendecida por la Iglesia y coronada por el cielo. En la víspera de su muerte, sus hermanas lloraban, pero ella sonreía. «Hijitas, no lloren, pues verán que Dios las consolará», les dijo con dulzura. Pidió que la dejaran sola para rezar, y se sumergió en contemplación profunda. Su alma ya no estaba en San Damián, sino en los brazos del esposo. Cada respiración era una jaculatoria, cada suspiro, un acto de amor eterno. Clara se preparaba como una novia para su boda celestial. Murió en paz, el 11 de agosto de 1253, rodeada de sus hijas y del perfume de santidad. Fue una muerte luminosa, sin dramatismos, marcada por la serenidad sobrenatural. Su rostro quedó sereno, casi sonriente, como si viera lo invisible. Las campanas de Asís tocaron sin manos humanas, según la tradición, y en el cielo, Francisco la recibió con júbilo. La hermana estaba en casa. Santa Clara había terminado su carrera, guardado la fe y vencido con el amor. ¿Puede el sufrimiento ser redentor, fecundo, glorioso? En Clara, la respuesta es sí. Su enfermedad no fue fracaso, sino ofrenda. No fue oscuridad, sino luz escondida. Cada día de dolor y debilidad fue una oración poderosa que tocó el corazón de Dios. Clara no pidió explicaciones, solo la gracia de no desperdiciar su cruz. Así enseñó al mundo que la debilidad, unida a Cristo, es fuerza invencible, y que morir en gracia es nacer verdaderamente para la eternidad. Muchos recuerdan a Clara solo como la compañera de Francisco, pero ella fue guardiana del carisma. No fue seguidora pasiva, sino columna espiritual de una revolución evangélica. Mientras Francisco predicaba en plazas, Clara predicaba con el silencio interior. Ambos formaban un cuerpo místico. Él, la voz. Ella, el corazón contemplativo. La iglesia franciscana no habría sido la misma sin la fidelidad radical de Clara. Ella custodió la pureza del ideal cuando otros quisieron suavizarlo. Durante años,
resistió presiones para modificar la regla de vida que ella vivía con firmeza. Muchos intentaban introducir seguridades, posesiones, estructuras más prácticas, pero Clara respondía con una sola frase: Cristo despojado en la cruz es mi única riqueza. Para ella, la pobreza no era símbolo, era sacramento. Era la forma visible de un amor total y sin reservas por el Redentor. Renunciar a ella sería negar el corazón mismo del Evangelio. Esa defensa no fue arrogancia, sino humildad de quien escucha a Dios más que a los hombres. Clara no alzaba la voz, pero su autoridad espiritual era indiscutible. Su regla fue escrita con lágrimas, oración y discernimiento profundo. No era una teórica. Vivía lo que escribía y escribía lo que vivía. El Papa Inocencio IV finalmente aprobó su regla el día antes de su muerte. Un gesto celestial que selló su legado con la tinta de la obediencia y del amor. La regla de Santa Clara fue la primera en la historia de la Iglesia escrita por una mujer, no por rebeldía, sino por fidelidad, no por ambición, sino por pureza de alma. En ella, Clara expresó el alma del franciscanismo femenino: oración, pobreza, fraternidad. Era una vida oculta en Dios, como María en Nazaret, como Cristo en el Sagrario. No necesitaban reconocimiento humano, porque buscaban solo la mirada divina. Esa fue la esencia que Clara dejó sembrada en cada palabra de su texto sagrado. Su fidelidad tuvo frutos incalculables a lo largo de los siglos. Miles de mujeres siguieron su ejemplo, consagrándose en silencio y radicalidad. Las clarisas se extendieron por Europa y el mundo, como semillas del reino. Donde ellas llegan, el espíritu de Clara se hace presente. Pobreza luminosa, oración continua. Son antorchas encendidas en lo oculto, lámparas vivas como su madre fundadora. El claustro no las aísla, las conecta con el corazón del mundo. Cada monasterio de clarisas es un eco del convento de San Damián. Allí se revive el espíritu original, sin adornos, sin ruidos, sin ambiciones. La presencia real de Cristo en la Eucaristía es el centro, el motor, el amor, y la intercesión incesante por la Iglesia es la misión silenciosa que nunca cesa. Santa Clara vive en cada hermana que reza de madrugada, que sonríe en el dolor. Ella está viva en cada alma que renuncia al mundo por amor a lo eterno. ¿Puede una regla escrita por una mujer cambiar el curso de la historia? Clara lo hizo. No desde cátedras ni púlpitos, sino desde la celda, desde la cruz, desde el amor. Su legado no es un documento, sino una vida vivida con autenticidad absoluta. Su firmeza fue ternura, su autoridad fue servicio, su voz fue oración. Y así, la Iglesia aprendió que el carisma no se impone, se encarna, y que una mujer fiel puede custodiar el fuego sin dejar que se apague jamás. En el corazón de la espiritualidad de Clara brillaba la Eucaristía como sol sin ocaso. Ella no solo creía en la presencia real, la vivía con un amor abrasador. Cada misa era para ella un anticipo del cielo, una comunión con el esposo. Cuando no podía asistir físicamente, su alma se transportaba en oración. La hostia consagrada era su alimento, su refugio, su victoria. Clara vivía de la Eucaristía como el fuego vive del oxígeno. Pasaba horas ante el Santísimo, incluso cuando la enfermedad le impedía caminar. Pedía que la llevaran en camilla, solo para estar unos minutos con Jesús. A veces, no podía hablar, pero sus lágrimas decían todo. Sus hermanas la encontraban con los ojos cerrados, absorta en adoración. Clara no necesitaba milagros visibles, porque en cada misa ya recibía el mayor milagro. Era en la fracción del pan donde su alma se fundía con el amor eterno. Su fe eucarística alcanzó un punto culminante durante una invasión sarracena. Los enemigos entraron a Asís y se acercaban al monasterio con intenciones oscuras. Las hermanas temblaban, pero Clara, débil, pidió que le trajeran el Santísimo. Lo sostuvo con sus manos trémulas, lo alzó desde su cama, y oró. Los soldados, al verla, se detuvieron y retrocedieron sin explicación humana. La hostia, sostenida por fe ardiente, se convirtió en escudo invisible. No fue un gesto de magia, sino de confianza radical. Clara no usó conjuros ni gritos, solo adoración y entrega. Ese momento selló su fama como intercesora poderosa y protectora espiritual.
Los muros no la defendieron. La Eucaristía fue su fortaleza. Desde entonces, muchos la invocan en tiempos de amenaza y angustia, porque Clara enseñó que ante el Santísimo, toda tiniebla retrocede. Para ella, la comunión no era rutina, era alianza. Comulgar era renovar su consagración, decir otra vez, tú eres todo para mí. Se preparaba con ayunos, oración y lágrimas, como quien va a una boda, y después de recibir al Señor, pasaba horas en silencio, en intimidad divina. En esos momentos, nadie osaba interrumpirla. Estaba en otro mundo, un mundo donde el esposo hablaba al alma y el alma respondía en amor. Su testimonio eucarístico sigue encendiendo corazones consagrados. En cada adoradora silenciosa hay un eco de Clara. En cada monasterio donde se vela al Santísimo, su espíritu se pasea. Ella no enseñó doctrinas, pero mostró la verdad con su vida. Para Clara, el cuerpo de Cristo era más real que cualquier piedra o persona, y por eso, eligió vivir y morir abrazada al altar. ¿Puede la Eucaristía cambiar la historia de una ciudad, de una vida, de la Iglesia? Clara lo probó con su existencia ofrecida. Su amor al Santísimo fue antorcha y escudo, alimento y alegría. Ella no temía nada, porque tenía a Cristo en su corazón y en sus manos. Y así, proclamó con su vida lo que tantos olvidan con sus labios. Jesús Eucaristía es todo, y todo lo demás es nada. Clara no dejó grandes escritos, pero su vida se convirtió en un evangelio viviente. Sus gestos simples, su entrega callada, su oración constante hablaron más que libros. No buscaba reconocimiento, pero el cielo la exaltó entre los grandes. Su santidad no fue espectáculo, fue semilla que germinó en lo oculto. El mundo moderno no entiende su lenguaje, pero su luz sigue brillando. Ella habla desde el silencio, y su voz resuena en los corazones abiertos. Pocos días después de su muerte, comenzó el clamor popular por su canonización. La gente ya la consideraba santa, y los milagros no se hicieron esperar. Los enfermos sanaban al tocar sus reliquias, los afligidos encontraban consuelo. No era superstición, era la intercesión poderosa de una alma fiel. En menos de 2 años, el Papa Alejandro IV la declaró santa. La Iglesia reconocía lo que el cielo ya había proclamado. Santa Clara fue declarada patrona de la televisión muchos siglos después. Una ironía divina. La mujer del claustro, patrona de la comunicación moderna. Esto se debió a aquella visión mística de la misa mientras estaba enferma. Ella vio la liturgia a distancia, con los ojos del alma encendidos por la fe. Hoy millones la invocan para que bendiga los medios con contenido de luz. Ella enseña que ver no es mirar, y que mirar sin amor es estar ciego. Su cuerpo permanece incorrupto, testimonio de su pureza interior. Descansa en Asís, donde miles de peregrinos la visitan cada año. Ante su tumba, muchos lloran, oran, piden, agradecen, no porque ella sea diosa, sino porque fue totalmente de Dios. Su presencia aún consuela, su memoria aún inspira. El Espíritu Santo continúa hablando a través de su ejemplo. En cada generación, nacen nuevas clarisas, herederas de su espíritu. Ellas renuncian al mundo para vivir la misma regla, el mismo fuego. En ciudades, pueblos, desiertos y montañas, ellas mantienen viva la llama. Nadie las ve en televisión, pero su oración sostiene al mundo. Son faros en la tormenta, anclas en medio del caos. Y todo comenzó con el sí escondido de una joven noble en Asís. El legado de Clara no pertenece solo al pasado, sino al ahora eterno. Su vida interpela a los que buscan sentido, verdad, plenitud. Ella muestra que la santidad es posible en lo simple, en lo escondido. No se necesita poder ni fama, solo amor puro y entrega total. Cada alma que busca a Cristo puede ver en ella un espejo limpio, que refleja la belleza del esposo. ¿Puede una sola vida transformar siglos de historia espiritual? La de Clara lo hizo, no con espadas ni tratados, sino con santidad vivida. Su herencia es invisible, pero indestructible. Ella permanece como estrella fija en el firmamento de los santos, y su luz guía a las almas que anhelan amar sin medida, porque Santa Clara no pasó,
Permanece donde Cristo reina. Santa Clara mostró al mundo que la mujer también puede ser maestra del Evangelio. No desde el púlpito, sino desde el silencio, la obediencia, la compasión ardiente. Su testimonio rompió esquemas. Fue fuerte sin dominar, firme sin dureza. Ella encarnó la maternidad espiritual con ternura y sabiduría. Sus hijas no la admiraban por autoridad, sino por la belleza de su alma. Clara fue luz sin protagonismo, guía sin imposición, santidad sin ruido. En un mundo que valora lo visible, Clara eligió lo escondido. En una cultura que exalta el poder, ella abrazó la debilidad. Donde se premia la autonomía, Clara se entregó totalmente al otro. Su libertad no era independencia, sino pertenencia radical a Cristo. Ella mostró que la verdadera grandeza está en hacerse pequeña, y que ser mujer consagrada es una vocación plena, fecunda, eterna. Su testimonio es urgente hoy, en tiempos de ruido y dispersión. Clara nos invita a volver al centro, al silencio, a la oración sincera. Nos recuerda que el alma tiene sed de lo eterno, no de lo efímero, que el corazón no se sacia con pantallas, sino con presencia. Ella vivió sin distracciones, con la mirada fija en el crucificado, y por eso, su paz sigue irradiando siglos después. Muchas mujeres hoy buscan su lugar, su valor, su misión. Clara responde con su vida. Tu lugar está en el corazón de Dios. No necesitas competir ni compararte, solo arder en amor. La verdadera feminidad no es debilidad, es potencia espiritual. En cada gesto humilde, puedes transformar el mundo, y en cada renuncia por amor hay una victoria escondida. Clara no fue activista, fue contemplativa, pero su oración movió montañas invisibles y abrió caminos de gracia. Ella no luchó contra estructuras, sino contra el ego, el miedo, la comodidad. Fue revolucionaria en lo más difícil, morir al yo para vivir en Dios. Y esa revolución silenciosa cambió el rostro de la Iglesia para siempre. Hoy, muchas la siguen, no con pancartas, sino con el rosario en la mano. Cada vocación femenina encuentra en Clara una inspiración pura, desde la madre de familia hasta la religiosa de clausura, desde la joven que busca sentido hasta la anciana que ora en secreto. Clara dice a todas, tú puedes ser santa en lo que eres y haces. No necesitas cambiar el mundo, solo dejarte transformar por Dios. Y así, el mundo cambiará desde dentro. ¿Hay lugar para la santidad femenina en la Iglesia de hoy? Clara responde con una sonrisa serena y un sí rotundo. Ella no pidió espacio, lo creó con su entrega. No exigió derechos. Vivió con dignidad sobrenatural, y su herencia es una catedral invisible, construida con manos puras. Santa Clara es espejo de la mujer nueva, libre, fuerte, santa. Santa Clara no fue solo un alma contemplativa, fue hija fiel de la Iglesia. Su vida fue un canto de obediencia amorosa al magisterio y al Papa. Nunca actuó al margen, sino desde el corazón de la comunión eclesial. Sus votos no eran rebelión, sino alianza con el cuerpo místico de Cristo. Amó a la Iglesia no por ser perfecta, sino porque era la esposa del Señor. Y por ella oró, sufrió y ofreció cada latido de su vida oculta. Clara comprendía que la Iglesia también sangra, también tropieza, pero nunca la criticó con amargura, sino que la sanó con intercesión. Su celda era trono de súplica por los pecadores, obispos, consagrados. Ella no miraba los errores, sino las heridas. No juzgaba las caídas, sino que ofrecía su cruz por cada alma. Clara vivía la comunión real, mística y maternal con la esposa de Cristo. Su presencia espiritual fue bálsamo en tiempos de división y confusión. Mientras algunos se escandalizaban de los errores humanos en la Iglesia, Clara se ofrecía como víctima de amor por su purificación y unidad. No fue indiferente pero tampoco agitadora. Fue bálsamo, no bisturí. Sabía que la Iglesia no se reforma con ira, sino con santidad, y ella eligió ser llama que purifica desde dentro. El Papa la visitó en su lecho de muerte, reconociendo su grandeza invisible. Ella no pidió favores, sino la bendición y la paz para sus hermanas. El reconocimiento eclesial no la cambió. Seguía siendo Clara, la pequeña del Señor. Ese momento fue profético. La jerarquía se inclinaba ante la santidad silenciosa,
La iglesia confirmaba lo que el cielo ya celebraba. Santa Clara era faro dentro y fuera de los muros del convento. Sus hijas espirituales han continuado ese lazo sagrado con la iglesia. Las clarisas rezan diariamente por el Papa, los sacerdotes, los obispos. Sus vidas son escudos invisibles que sostienen al clero y a los misioneros. Sin predicar, ellas evangelizan. Sin cargos, ellas fortalecen. El poder de su oración sostiene lo que no se ve, pero es esencial. Clara sigue siendo corazón orante dentro del cuerpo de la iglesia. Hoy, cuando muchos se alejan de la fe por escándalos y decepciones, Clara ofrece un camino diferente. Fidelidad ardiente, oración purificadora. Nos enseña a amar a la iglesia como Cristo la ama, con misericordia fiel. Nos recuerda que la iglesia necesita menos crítica y más santidad, que el reino no crece por gritos, sino por almas escondidas que aman, y que cada uno de nosotros puede ser parte de su restauración espiritual. ¿Puede una monja de clausura impactar la estructura de toda la iglesia? Clara lo hizo, y aún lo hace, con su vida ofrecida, su pobreza fiel, su oración constante. Ella no reformó estructuras externas, sino corazones desde dentro, y su luz continúa guiando a quienes desean ser fieles, sin ruido, sin vanidad. Santa Clara es testimonio vivo de que la iglesia se edifica desde la cruz. Santa Clara no fue reina ni doctora, pero su luz sigue iluminando el camino de los santos. No dejó riquezas, pero su herencia es más valiosa que oro. No escribió volúmenes, pero su vida fue una carta viva escrita por el Espíritu. Ella eligió el silencio, y Dios la hizo resonar por los siglos. Escogió lo oculto, y fue exaltada en lo alto. Santa Clara triunfó sin conquistar, venció amando. Su rostro sereno tras la muerte sigue siendo signo de paz celestial. Muchos han contemplado su cuerpo incorrupto con lágrimas de conversión. La gracia que brota de su memoria no es pasado, es presente activo. Ella intercede por los pobres, por los enfermos, por las mujeres perseguidas, por las almas que buscan sentido, y por los que han perdido la esperanza. Santa Clara no murió. Vive en el corazón de la iglesia orante. Su testimonio interpela a cada generación, especialmente a los jóvenes. ¿A qué estás dispuesto a renunciar por amor a Cristo? ¿Quién es tu tesoro verdadero? ¿Dónde está tu paz? Clara responde sin palabras, con su celda, su cruz, su Eucaristía. Ella muestra que no hay alegría más plena que pertenecer totalmente a Dios, y que quien pierde su vida por Él, la encuentra en plenitud. Hoy, su ejemplo resuena más que nunca en un mundo distraído y superficial. Ella enseña que la belleza está en la entrega, la fuerza en la humildad, que no hay futuro sin raíces en lo eterno, ni libertad sin fidelidad. Clara es antídoto contra el vacío moderno, medicina contra el ruido interior. Su vida grita que hay más alegría en el silencio que en el aplauso, más libertad en el claustro que en la ambición sin alma. Los monasterios clarisas siguen siendo oasis en medio del desierto espiritual. Allí, cada hermana renueva la entrega de Clara día tras día. Cada oración, cada sacrificio, cada gesto sencillo prolonga su legado. Son centinelas de la fe, antorchas encendidas por el fuego del Espíritu. Y tú, que escuchas su historia, también estás llamado a encender tu llama, porque cada alma fiel puede ser reflejo de la luz escondida. La iglesia necesita hombres y mujeres como Clara, enamorados de Cristo, que no vivan para sí, sino que se ofrezcan como perfume derramado, que hagan de la oración una misión, del servicio un altar, que abracen la cruz como llave del cielo y la pobreza como tesoro. Clara ya lo hizo, y su camino está abierto para ti. Solo se necesita fe, valor y un corazón dispuesto. ¿Quién fue Santa Clara de Asís? Fue lámpara viva en la casa de Dios, espejo de Cristo pobre, esposa fiel del crucificado, madre de almas consagradas, protectora de ciudades, guardiana del carisma. Clara fue y es una profecía de amor radical, y su voz sigue diciendo al mundo: Cristo es suficiente.